Hoy el INEGI publicó su información económica, entre otras el dato del Producto Interno Bruto, y bueno, pues está probablemente dominando la comentocracia mexicana por buenas razones, porque no son para nada buenas noticias. Esto es una noticia de Infobae o Infopay, como sea que se pronuncie. Dice: histórica debacle de la economía mexicana. El PIB cayó 18.9% en el segundo trimestre. Y esta es la tabla, ¿no? Este es el tweet de INEGI. La estimación oportuna del Producto Interno Bruto disminuyó menos 17.3% frente al trimestre previo y obtuvo una reducción real de 18.9% en su referencia anual, es decir, respecto al año pasado, ¿no? Y aquí vemos variación real de porcentaje respecto al trimestre previo, donde los efectos de COVID-19 todavía no se veían, y bajó 18.9% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto, como decía, ha causado preocupación por un lado, por parte del presidente, pues no tanto, no se muestra optimista, con algún grado de razón, pero de ahorita vamos a comentar por qué. La oposición evidentemente está teniendo un día de campo con esto, ¿no? Este es el PRI, ¿no? Por ejemplo, que dice: la caída histórica del PIB. Sí, han caído, pero nosotros cayó antes de la pandemia. Urgen programas de apoyo económico para reactivar la economía y garantizar el empleo. No es la pandemia, es Morena, ¿no? Dice cae, y la caída de esta onda y toda la cuestión. Pero bueno, en otro dato relacionado, el PIB de Estados Unidos se publica también y cayó ellos 32.9%, casi 33% en el mismo periodo. O sea, esto es la misma cifra respecto al mismo semestre de 2019. Esto evidentemente no son buenas noticias. Hay, y López Obrador en la mañana, cuando le preguntaron de esta cuestión, sacó los datos de empleo, donde México perdió, creo que en el primer mes de este trimestre, si no me recuerdo, como 850,000 empleos. En el segundo fueron como 300 y picos mil. En el tercero, no, es decir, mayo, fueron creo que 85,000, una cosa así. Y parece que en julio, si no van a ser cero o poquito más de cero, vamos a estar alrededor, ¿no? de cero empleos perdidos, pero aún así tenemos un déficit de más de 800,000 empleos, ¿no? en el país. Entonces, o sea, no es poca cosa, es como, o sea, caerte de 2 pisos, pero nada más te levantas, no, y te quedas de pie, pues todavía caíste 2 pisos, ¿no? O sea, todavía no, o sea, no has llegado a la subida. Sin embargo, eso, digamos, sí puede hablar que por lo menos en julio quizá ya hemos tocado fondo en términos económicos. El problema, ¿no? Como todo el mundo sabe, es que la pandemia no ha terminado, o sea, y no está cerca de terminarse, por lo menos a nivel nacional, donde me parece que de las entidades federativas que están a la baja, solamente son, si no me recuerdo, 6 o 7 en el país. Eso significa que en el resto de las entidades o están en una meseta, ¿no? Ya llegaron al punto alto, pero todavía no desciende, o van en franco ascenso. Para saber en cuál está una, ¿no? Cada quien, recomiendo ir a la página coronavirus.gov, ahí viene toda la información. Pero, o sea, lo que quiero decir con esto es que por lo menos quedan algunas semanas, si no es que un par de meses completos, con temas muy problemáticos por COVID, lo que significa que la economía no puede reactivarse al 100%. Se están haciendo esfuerzos, ¿no? de desconfinamiento, algunos cuidadosos, otros no tanto y más como al güey. La verdad es que hay que reconocer que se están haciendo esfuerzos pues titánicos, ¿no? O sea, con las condiciones precarias que hemos tenido y la desmantelación sistemática del sistema de salud y del sistema de bienestar en general en el país. Me parece que lo que se ha hecho desde gobierno, por lo menos en términos estructurales, no en términos generales, ha sido correcto, ¿no? En
¿cómo se llama? Expansión de capacidades hospitalarias y en términos de estos nuevos programas, ¿no?, que están sacando de atención a la ciudadanía en campo. O sea, ya no se están esperando a que la gente ¿no? Tome precauciones por sí sola, o que los negocios, ¿no?, abran o que se autorregulen. O sea, ya las autoridades están tomando cartas en el asunto y están saliendo a la calle a verificar todas estas cuestiones, a identificar los puntos de riesgo, a identificar las personas con un particular riesgo, es decir, con comorbilidades, ya sea por diabetes, por hipertensión, que son las dos primeras, pero también está, ¿no?, obesidad, sobrepeso. Fumar, ¿no?, fumar cigarrillo también es brutal, ¿no?, para los factores de riesgo de COVID. O sea, ya se están haciendo estos esfuerzos que empezaron desde la Ciudad de México, ¿no? Una felicitación a la doctora Claudia Sheinbaum y a la doctora Olivia, no me acuerdo cuál de las dos es, la secretaria de Salud, pues, de la Ciudad de México, que han hecho un buen trabajo en ese sentido. La Ciudad de México iba en franco descenso, se detuvo el descenso la semana pasada. Espero que esta semana de nuevo ya haya descenso. O sea, sí se puede notar, por lo menos en la Ciudad de México, que la enorme mayoría de las personas que están en la calle usando cubrebocas, hay más gente de la que me gustaría ver en la calle, pero eso no siempre es cierto en la Ciudad de México. Y, o sea, sí ves personal, o sea, en la Ciudad de México, en puntos concurridos, que están, por ejemplo, regalando, ¿no?, cubrebocas, o regalando gel. O sea, hay un esfuerzo, pues, coordinado, y las brigadas, ¿no?, que están recorriendo las zonas con más contagios. Entonces, quizá con ese tipo de programas podamos seguir en descenso, y ojalá que así sea. Pero digo, lo que quiero comunicar con esto es que no estamos cerca de terminar el tema de COVID. No se habla de que quizá a final de año o a principios del que viene haya una vacuna disponible, pero de ahí a distribución, no, para ver cuál va a ser el mecanismo, si se respeta lo que se ha mencionado desde la Secretaría de Salud y el esfuerzo que ha impulsado el gobierno mexicano y ha sido respaldado de forma casi unánimemente por la comunidad internacional, el hecho de repartir la vacuna como bien público y no como mercancía, porque, o sea, si es de pronto un laboratorio de Estados Unidos y dice, no, ¿sabes qué? O sea, vas para atrás, yo lo voy a vender y háganle como quieran. Técnicamente está en su derecho de hacerlo. El gobierno de Estados Unidos podría ponerlo en freno, pero se lo pondrá. O sea, cuando Trump trabaja, y los republicanos en general, y buena parte de los demócratas también, trabajan para las corporaciones. O sea, no estoy seguro de que sea así. China ya dijo que si son ellos quienes desarrollan las vacunas. Ellos tienen, si no me recuerdo, 8 proyectos en estado ya avanzado para conseguir esta vacuna. Ellos dicen que han tenido buenos resultados al respecto. Habrá que ver. O sea, la información que venga de China, honestamente hay que revisarla 2 veces y hay que, o sea, poner atención, porque no siempre son los más transparentes. Al principio de la pandemia hicieron, o sea, más de una omisión que seguramente costaron miles, si no millones de vidas en todo el mundo. O sea, en China y en el resto del mundo. Pero bueno, o sea, los datos económicos son brutales, son abismales. No hay precedente histórico para esto desde que se mide el Producto Interno Bruto, que es desde 1993, si no me recuerdo. En México, en Estados Unidos lleva mucho más tiempo midiéndose, y aún así en Estados Unidos este retroceso de 30 ¿qué dijimos? 32%, 33%, bueno, 32.9%, es histórico también. O sea, no tiene precedentes, ni siquiera en la crisis del 29. O sea, no hay antecedente histórico de esto. Ahora, yo voy a hacer un paréntesis, no al final, para establecer a qué se refiere, ¿no?, el Producto Interno Bruto y cuáles son los límites de esto. O sea, es una mala noticia, pero no necesariamente significa que es mala noticia en general, ¿no? O sea, para todas las personas. Como el hecho de que suba el Producto Interno Bruto no necesariamente es buena noticia para toda la población. La producción bruta se refiere a la cantidad de
o sea, productos y servicios en términos cuantitativos que se produjeron en un territorio nacional. O bueno, en un territorio, pues, o sea, el PIB lo puedes medir estatal, municipal, o sea, ¿no? Depende de lo que sea. Esto significa mano de obra, pero también significa servicios y también significa tecnología. No sé, si, no sé, tienes una fábrica con 20 personas y de pronto, además de las 20 personas, introduces una máquina que duplica la producción, o sea, aunque tengas las mismas 20 personas y duplicaste tu producción, o sea, se cuenta como el doble de producción bruta. Y esto en general debería ser acompañado por, digamos, la recompensa, ¿no? de los salarios. Entonces es la otra parte. O sea, producción es lo que trabajadores y trabajadoras producen, ¿no? hacia el mercado. Salarios sería pues, lo que le retribuyen por haber producido esas cuestiones. Y hasta 1980, 80 y pocos, en México y en todo el mundo, casi todo el mundo, estaban atados, pues. Estaban intrínsecamente relacionados estas dos cuestiones porque tenía sentido. No se produces más, pues, en general las personas ganan más. A partir de la introducción del modelo neoliberal, o sea, en México y en todo el mundo, esos dos factores se desconectaron. O sea, las gráficas son muy muy ilustrativas al respecto. O sea, están no pegaditas, con ciertas separaciones, pero muy ligeras, en general con una tendencia similar, y a partir de los 80 se separan, ¿no? O sea, y la producción nunca bajó, pero los salarios se mantuvieron o sea, estancados. Hubieron países donde hubo retroceso en salarios. En México fue uno de ellos, por ejemplo. Y no que bajaran los salarios como tal, sino que al dejar los salarios estancados y la inflación, ¿no? Que seguía avanzando, pues en términos efectivos estás ganando menos, ¿no? Porque lo mismo que ganabas te alcanza para menos cosas. Entonces, en términos reales, así se llama en términos económicos, en términos reales ganaste menos que el año pasado, ¿no? En el mismo periodo. Pero bueno, o sea, malas noticias como tal. Ya esperábamos estas noticias. Y el siguiente dato de este tipo, el Producto Interno Bruto, será publicado hasta septiembre, porque son trimestrales, ¿no? Hay algunos ejercicios y personas que tratan de hacer un pronóstico al respecto, pero la cifra oficial como tal saldrá hasta septiembre, ¿no? Vamos a ver qué programas sociales se hacen al respecto, cuáles son los impulsos al trabajo, cuáles son los sectores que se determinarán como estratégicos, porque o sea, falta un impulso fuerte a la economía, y el sector privado no va a poder solo. O sea, eso, o sea, de entrada van a necesitar estímulos. Con esto no me refiero a subsidios a corporaciones, con esto me refiero a proyectos, ¿no? Por ejemplo, de infraestructura. Van a necesitar o sea, hacer caminos, ¿no? Construir cosas, o sea, megaproyectos en todos lados. La construcción es una forma fantástica de reactivar la economía, no economías locales y quizás hasta economías nacionales. Soy bastante escéptico del efecto que traiga el nuevo Tratado de Libre Comercio, que en realidad no mejora sustantivamente muchas de las cosas. Algunas cuestiones en términos laborales sí se mejoraron, pero no por México, o sea, por la presión de Estados Unidos y particularmente de Canadá, de que teníamos que subir los salarios para los mismos empleos que hacen allá, para que no nos quedemos con sus trabajos, ¿no? Como tal. Pero no es que México haya hecho mucho por la negociación. No, recordemos que el negociador es Jesús Seade y empieza con Peña Nieto, y Obrador designa al mismo Jesús Seade, que ahora está como candidato para la Organización Mundial de Comercio, para que continúe las negociaciones, ¿no? Entonces, en términos materiales, salvo un capítulo de la entrega energética que sí se quitó, y eso sí es un avance. O sea, el comercio de día y las relaciones asimétricas y la condición estructural de codependencia de México hacia los Estados Unidos, esa parte sigue igual, ¿no? Y pues bueno, o sea, estaremos muy atentos a la cuestión económica, porque se puede que dure incluso más allá de la pandemia. Pero bueno,
aquí seguiremos informando. Muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribir, compartir y toda la cuestión, y nos vemos hasta la próxima.